Bueno amigos, hoy venía a hablaros del síndrome del impostor. Comentamos qué es el síndrome del impostor, cuándo yo lo he sufrido, si lo he sufrido. Vamos a escuchar a gente que me ha escrito con un mensaje de voz para que os sirva. Primero voy a decir qué es el síndrome del impostor porque pueden pasar dos cosas. Uno, que creas que lo has sufrido y realmente lo has sufrido pero no es lo que crees. Y lo segundo, creas que no lo has sufrido pero realmente lo has sufrido alguna vez. Estas son las dos opciones, no hay más. ¿Qué es el síndrome del impostor? A ver, no es, como mucha gente se cree, una enfermedad, no es una enfermedad, no es un trastorno mental tampoco. Yo diría que es una experiencia, un pensamiento. Tengo que decir, yo no soy psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, no soy nada de esto. Yo voy a hablar del síndrome del impostor desde mi prisma, de cómo yo lo he sufrido en 15 años de experiencia, cómo lo sigo sufriendo, qué es lo que yo creo que es y las técnicas que yo uso. Si tenéis problemas con el síndrome del impostor, creéis que tenéis problemas, por favor, id a un profesional. Y de hecho, aquí va mi primera recomendación, es que no tengáis jamás miedo ni vergüenza a ir a algún profesional para explicarle las cosas que os pasan por la cabeza. La salud mental es tan importante o más que la física. Y muchas veces hablando de este tipo de cosas os ayudan. Por favor, no tengáis nunca, jamás... Es que por favor, si hay un mensaje que quiero que te quede claro, nunca tengas miedo a buscar ayuda profesional. Yo no soy ayuda profesional, yo soy ayuda amigal. Os voy a explicar mi experiencia, pero por favor, no tengáis jamás que os dé vergüenza. Eso no significa ni que estéis locos ni nada. Igual que cuando vas al médico no significa que, yo qué sé, que tengas cáncer directamente. Ojo, pues te puede doler la tripa por lo que sea, ¿vale? Pues lo mismo, si tú vas al psicólogo, pues al final puede ser simplemente que necesites ayuda para ver qué problemas mentales te estén afectando en ese momento y todo se puede curar también. Este tipo de cosas se pueden curar, así que por favor, por favor, por favor. El síndrome del impostor es bastante típico en programación y es como una experiencia donde a pesar de tener las habilidades, logros evidentes, la posición ganada, ¿no?, persiste una duda sobre la conciencia y la competencia o un temor constante para ver si realmente te lo mereces, porque crees que en realidad eres un fraude y que alguien te va a exponer en cualquier momento. Por eso se le llama síndrome del impostor, porque quiere decir que tienes ese miedo de que alguien se va a dar cuenta que realmente no sirves. Y esto da igual del reconocimiento que tengas. De hecho, y esto es muy importante, no le pasa solo a juniors. De hecho, el síndrome del impostor puede ser más duro cuanto más arriba estás, entre comillas. Tenemos ejemplos buenísimos, ¿eh? Tenéis Albert Einstein, Taylor Swift, Ibai Llanos. Estos son 3 personas que han hablado de forma totalmente transparente de sufrir el síndrome del impostor. Cuando tú estás más arriba, te puede dar un síndrome del impostor porque tienes como un poco de más presión. Tienes una presión en lo que se espera, lo que tú crees que se espera de ti y de lo que se percibe. Y por lo tanto, esto puede pasar muchas veces, que no creáis que esto le pasa solo al junior, que no sé qué. Porque, ojo, un junior al final puede pensar, bueno, es que soy junior, coño, ¿qué vas a esperar de mí? Es normal que no me lo sepa todo. Pero claro, cuando tienes una persona que está tan arriba, puede tener y puede sufrir esto pensando no es lo suficientemente bueno, no se merece esos logros por justamente porque la gente espera algo de ellas que no son, ¿no? Pues eso sería. Al final, es una comparación constante de tus habilidades propias y con lo que esperan los demás. Con lo que esperan los demás o con lo que tú ves de los demás. En la programación, esto se magnifica por diferentes motivos. La alta competencia, hay mucha competencia en el sector, la rápida evolución de las tecnologías, que muy rápidamente te puedes quedar como obsoleto, ¿no? Obsoleta, y también muy pocas veces programamos con los demás. Si os dais cuenta, una cosa que nos pasa en programación, que por suerte muchos de ustedes espero que hagáis pair programming, pero si os fijáis, es raro, es muy raro, que programar con otra gente. No debería ser tan raro, pero es raro. ¿Quiénes de ustedes está trabajando y programando con otra gente? Que esté constantemente, no constantemente, pero sí de muy de vez en cuando, viendo cómo programan los otros. Porque esto también es un problema que hay, que al no ver cómo los demás se enfrentan a los problemas de su día a día, a su programación y todo esto, nos imaginamos cómo lo hacen. Creamos en nuestra mente una cosa idílica de cómo hacen y cómo se enfrentan a los problemas. Y esto
os aseguro que seguro que muy pocas veces habéis pensado en esto, pero a partir de ahora os vais a dar cuenta y lo vais a ver que vuestros compañeros, y el code review no cuenta, porque el code review ya es la solución. El code review es el resultado. El problema muchas veces del síndrome del impostor es que cuando nos comparamos con los demás, siempre comparamos los resultados, pero nunca nos hemos dado cuenta del esfuerzo o la historia que hay detrás. Y esto pasa con el código, ¿no? Vemos el código final, es como a mí me dicen, es que eres muy bueno, me decía, ¿no? Este chico, es que cómo lo haces de bien, es que yo nunca voy a poder programar como tú. Y fíjate, está comparando el resultado de mi resultado, pero no sabe realmente cómo yo empecé a programar, cómo yo el primer año lo pasé, y no se está comparando con eso, se está comparando directamente con el resultado. Eso muchas veces lo que nos pasa, hacemos algo idílico de la gente, porque pensamos que lo hacen increíble, que no les cuesta, les sale solo, no sé qué, pim pam. Y esto, cuando programáis con gente, os vais a dar cuenta que es genial. ¿Por qué? Porque vais a ver que sí, que es una persona que es muy buena en algo, pero igual le cuesta otra cosa y vosotros ahí vais a decir, ostras, pues estos yo sí que lo sé y le puedo ayudar en esto, ¿sabes? Y vais a tener ese impacto positivo en la otra persona y os puede ayudar mucho al síndrome del impostor programar con otra gente. Esto es una cosa que yo no sé por qué nadie lo suele comentar, pero una de las mejores cosas del pre-programming es acabar con el síndrome del impostor. Ver que otra gente también sufre programando, también tiene dudas, también se queda atascada y a lo mejor el hecho de programar con otra persona se ayudan los unos a los otros y dices, ostras, a ti se te da bien generar estados de React, pero resulta que a mí se me da mejor el CSS y nos estamos ayudando, ¿no? Lo que más genera es el trato irrespetuoso que muchos jefes llevan con los nuevos. Ya, pero eso no es síndrome del impostor, eso es realmente que tu jefe es imbécil. Que, por desgracia, pues muchas veces pasa, pero es así. Tío, te quiero mucho, jolín, qué bien lo explicas. Y la de veces que me he tenido que ir al lavabo a llorar porque cuando empecé a estudiar autodidacta Swift y no entendía los operadores de rango y tal. Bueno, es que yo también he llorado aprendiendo programación, que mucha gente se cree, y esto nos pasa, ¿no? Cuando vemos si alguien es bueno programando, si alguien es bueno tal, es algo que se le ha dado bien, es algo que ha sido pura suerte, es algo que no sé qué, nos comparamos y encima nosotros decimos, madre mía, es que nosotros encima somos súper injustos y pensamos que nuestros éxitos solo puede ser por la buena suerte, que hemos sido capaces de ir engañando a la gente. Uno de los grandes problemas que tenemos con el síndrome del impostor es, una de las cosas más peligrosas es que pese a que podamos recibir buen feedback, y esto súper importante y es una de las técnicas que a mí me han ayudado mucho. Superar esto creo que marca mucho la diferencia. Cuando sufrimos el síndrome del impostor, una cosa es lo que nosotros nos decimos. Nosotros tenemos una personita ahí dentro, ¿no?, que nos va diciendo, es que no sirves, es que no sé qué, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Bueno, eso es una mierda directamente. Una técnica que podéis utilizar es que esa vocecita muchas veces creemos que somos nosotros mismos, ¿no? Porque es una vocecita que tenemos aquí en la cabeza y que pensamos que nosotros mismos nos estamos diciendo eso. Pues una cosa que a mí me sirvió mucho y que justamente pues me lo recomendó un psicólogo fue, es que ¿sabes qué pasa? Que esa persona que te está hablando, que te está convenciendo de que no sirves, de que se van a dar cuenta y no sé qué, no eres tú. Es otra persona. Entonces, una técnica que a mí me ayudaba es que cada vez que pensaba que me decía estas cosas, en lugar de pensar que soy yo que me lo estoy diciendo, como si fuesen sentimientos míos o pensamientos, lo que decidí es como ponerle un nombre a esa voz, ¿no? Y le puse el nombre de mi peor enemigo, como que era un enemigo que tenía cuando era chiquitito, que me peleaba mucho con esa persona. Y yo muchas veces lo que decía es, bueno, pues en lugar de pensar que esa vocecita de es que no sirve, es que no sé qué, no sé cuánto, cuando me decía estas cosas, pensaba que me lo estaba diciendo ese enemigo que tenía de la infancia que se llamaba Eric. Entonces decía, Eric, que no te voy a dar la razón, que no sé qué, Eric, no sé qué. Y pensaba un poquito en esto, ¿no? Como para evitar que realmente me autoconvenciera o me autosaboteara con ese tipo de pensamientos. Aquí hay gente que le puede ayudar, gente que no, pero a mí eso me ayudó bastante, ¿no? Tú estás un poco mal de la cabeza, ¿ves? A ver, sé que mucha gente, este tipo de técnicas y tal, hay gente que puede pensar, no, es que estás loco, es que no sé qué. Muchas veces cosas de la mente y temas de cómo pensar y todo esto, en realidad son ejercicios súper interesantes. El cómo también nos puede ver la gente hacia afuera y se trata un poco de hacer introspectiva. Yo sé que una de las cosas que muchas veces nos pasa es que no pensamos mucho. O sea, vamos como en un piloto automático y no nos da por pensar. Por eso mucha gente pues se pone, medita. Yo, por ejemplo, a mí el running me viene súper bien pues para desconectar y es como una especie de meditación para mí. Pero hay un montón de técnicas. Yo no digo que esta sea la técnica correcta, ni la buena, ni la que sea. Yo os digo la que a mí es una que me sirvió.
hay otra gente que le puede servir otra. Yo os comento la mía y de nuevo os digo que al final lo perfecto es que busquéis vuestras propias cosas. Hay gente que le sirve mucho el deporte y que al final lo que hace el deporte es que al gastar tanta energía y tal, pues ni siquiera tienes tiempo ya para escuchar esa vocecita o no te da tiempo a convencerte, ¿no? Pero bueno, yo os la explico. Y aquí cada uno que haga lo que quiera. Si queréis pensar que estoy loco, bueno, un poco loco sí que estoy, pero y lo feliz que estoy. Uno de los peligros, y esto sí que no es tanto de la mente, sino que es algo externo, es que cuando tenemos el síndrome del impostor, cuando pensamos que no servimos, que no valemos, que nos van a pillar, que no, lo que hemos ganado no nos lo merecemos, es el feedback de los demás. Y un problema, y seguro que si has sufrido el síndrome del impostor, seguro que te pasa, es que no lo tomas en cuenta. Cuando un compañero o una compañera te dice, oye, qué bien lo hiciste, oye, me encanta tu código, oye, qué bueno eres haciendo esto, o cuando terminas un proyecto, oye, qué genial que lo hemos terminado, o cuando recibes incluso una promoción, o incluso cuando te suben el sueldo. Hay gente que le subes el sueldo, y esto lo he visto yo con mis ojos, que me he enfrentado, ¿no? De decirle, oye, que te van a subir el sueldo, no sé qué, oye, felicidades porque te lo mereces. Y ahí le ves en los ojos el síndrome del impostor. Y es súper peligroso en ese momento en el que no sabemos recibir feedback positivo. Y no se trata de ser modesto o humilde, que eso, pues está bien ser modesto y humilde, pero se trata de ese momento en el que al final lo que hacemos es que nos cuesta aceptar el éxito propio merecido. Y cuando una persona nos da ese feedback positivo, nos quedamos como... No, hombre, no me lo merezco, no sé qué, esto, lo otro, y no, o sea, claro que te lo mereces, claro que te lo mereces. Y puedes ser humilde, puedes decir, bueno, en realidad esto ha sido fruto, estoy súper contento, creo que me lo he ganado, aunque tengo que aceptar también que ha sido gracias al gran trabajo que ha hecho mi equipo. Se puede ser modesto, se puede ser humilde, pero se puede aceptar los éxitos propios, ¿vale? Y eso es súper importante porque muchas veces cuando tenemos este tipo de dudas, lo que muchas veces hacemos es rechazar el halago. Y el halago, aceptarlo, los reconocimientos de otras personas, especialmente de la gente que te quiere. Un amigo, una amiga, nunca te va a dar un halago por decírtelo. Te lo va a decir porque te quiere y porque realmente está viendo, oye, qué bien que he visto que estás mejorando mucho esto, que estás haciendo esto otro. Te lo está diciendo realmente porque le importas. Y ese es el mejor tipo de halago que puedes recibir. Nunca, jamás tengas esta duda de recibirlo. Porque eso lo que hace es alimentar el síndrome del impostor. Cuando tú no recibes halagos, justamente no los aceptas, lo que pasa es que si tú no te reconoces a ti mismo y además no aceptas los reconocimientos que te hacen el resto, pues ya lo tienes ahí. Síndrome del impostor, porque no aceptas que te reconozcan los éxitos que bien te han merecido, por lo tanto, es obvio que vas a estar pensando que es un impostor, porque es que, claro, nadie te está diciendo nada. O sea, que nunca tengas miedo en recibir un halago e incluso ve a buscarlo, que no pasa nada, no pasa nada. Pues, si estáis trabajando en una empresa de programación, muchas veces estaréis trabajando en equipo. Es súper bonito que pidáis feedback una vez que habéis terminado un proyecto, un trabajo. Y no me refiero al jefe, me refiero a vuestros compañeros. Le podéis pedir. Hay veces que hay gente que me dice, ay, es que yo nunca recibo un halago, nunca me dicen... Bueno, al final mucha gente, hay de todo tipo. Hay gente que te viene y se te acerca, hay gente que necesita que se lo preguntes, pero hay gente que seguro que admiráis en vuestro trabajo, compañeros, compañeras, quien sea, que os podéis acercar y decirle, oye, me gustaría recibir tu feedback, ¿cómo me has visto en este proyecto? ¿Crees que puedo mejorar y tal? Y seguramente te van a ser súper francos, te van a dar el mejor feedback del mundo, porque seguro que te van a decir, oye, lo hiciste súper bien y tal, creo que podrías mejorar esto, pero de verdad yo estoy súper contento y tal. Pues es que, y te lo tienes que creer, porque no te lo está diciendo por maldad, te lo está diciendo porque realmente le importas. Así que súper importante que tengas esto en cuenta. Un tema del tema del síndrome del impostor, para que os hagáis la idea, el otro día hice una encuesta en Instagram, ¿vale? Hice una encuesta en Instagram, me salía que el 90% habían sufrido alguna vez el síndrome del impostor. Y hay un montón de datos que dicen, hay estudios que estiman que el 70% de la gente sucumbe al síndrome del impostor en algún momento de sus vidas, ¿ok? Y obviamente esto es muy global. Yo creo, y os lo digo, no tengo datos, pero tampoco tengo dudas, yo creo que es bastante posible que en la comunidad hispana tengamos incluso más síndrome del impostor. Porque no sé si es un tema cultural, no sé si es una cosa que nos pasa muchas veces, siempre tendemos a infravalorarnos. Nos pasa un montón, ¿no? Nos pasa muchas veces de que nos infravaloramos porque nos comparamos pues, a los yanquis, a estadounidenses, a otras culturas, incluso una cultura que tengamos al lado. Nos quejamos siempre del tema político. Obviamente, siempre hay algo que está peor. También puede haber temas religiosos ahí que pueden pasar.
Hay un montón de historias, pero puede ser que al final sea un tema cultural. Y creo que en temas de la comunidad hispanoparlante yo veo que hay bastante este pensamiento de inferioridad que creo que nos, por desgracia, nos acerca a tener el síndrome del impostor. Lo digo porque muchas veces estos estudios de 70% y todo esto, mi sensación es que son temas más globales. De hecho, he visto algunos estudios que son de más, que son de como el 80 y pico por ciento, ¿ok? Lo importante también del síndrome del impostor es entender que esto le pasa a cualquiera, ¿vale? O sea, hay que ponerse un poquito y pensar, bueno, no estoy solo en el mundo sintiéndome así, ¿sabes? Esto nos pasa a todos y a todas nos puede pasar en algún momento sentirnos así. Y de hecho, también me pasa a mí. Yo soy el primero que ha sufrido el síndrome del impostor, no una, ni dos, ni tres, sino 500 millones de veces. 500 millones de veces. Incluso mañana me pasará con lo de Spotify, me pasó ayer, me pasará el otro día, hoy me pasó con la charla, y al final es un síndrome que te va a acompañar toda la vida. Entonces, la pregunta de siempre el millón es, ¿cómo hago que desaparezca ese síndrome? Realmente, pues no tiene por qué desaparecer. El tema es controlar, porque esto es como lo del miedo que comentábamos ayer, ¿no? Ayer comentábamos lo del miedo, que me parece muy bonito que Emi ha puesto un tweet por aquí, como poniendo el clip este. Cuando te dé miedo algo, recordá este consejo de tu amigable vecino Midudep. Ayer justamente hablamos del miedo, ¿no? Y os decía, oye, si tenéis miedo, hacedlo con miedo, porque el miedo al final no desaparece. Y si os depende que hagáis cosas a través de no tener miedo, igual os vais a perder un montón de cosas en la vida. Y yo tengo un montón de miedos. He tenido miedo al fracaso, miedo al éxito. Miedo al éxito, claro, porque cuando estaba trabajando, yo veía la oportunidad de ser creador de contenido y me abrumaba la idea de si podría llevar el ritmo, si podría realmente contentar a la comunidad, si realmente iba a poder estar al nivel que estaba haciendo. O sea, tuve un montón de miedos. Miedo al fracaso también. A lo mejor no me veía nadie, a lo mejor nadie se suscribía, a lo mejor nadie le gustaba mi contenido. A lo mejor, ¿sabes? A lo mejor la gente se daba cuenta de que no valía la pena que yo dejase el trabajo y convertirme en creador de contenido. Pero esos miedos, ese tipo de cosas al final, es que te acompañan siempre y es normal. Hay una incertidumbre y es que donde hay miedo y hay incertidumbre está el crecimiento. Y eso es así para siempre. Y a mí me ha pasado siempre. Siempre, en cualquier cosa que he tenido miedo, es donde realmente se está escondiendo el siguiente paso. Y eso te puede hablar del amor. Yo tenía miedo también de declararme, de lanzarme, no sé qué. Y ahora llevo 9 años con mi pareja. Si jamás hubiera pasado eso, ¿qué hubiera sido de mí? Me hubiera perdido estos 9 maravillosos años. Pero no solo el amor, es que en programación, el miedo de pedir un aumento, el miedo de decir sí donde todo el mundo dice que no, el miedo de es que se van a dar cuenta de que no sirvo. Pero es que al final se trata que donde te da miedo realmente es donde vas a poder expanderte. Y es normal sentir miedo, es normal. Pero no dejes que el miedo muchas veces te paralice, porque esto lo que va a hacer es que pierdas esas oportunidades que marcan la diferencia y donde tú vas a ser mejor persona, vas a crear nuevas cosas y a lo mejor fracasas. Pero es que fracasar es parte de la aventura también. Puedes equivocarte, puedes fallar, pueden pasar mil cosas. Pueden pasar mil cosas, pero lo habrás hecho. Y será mejor que lo hayas hecho con todos los aprendizajes, con todos los errores, con todos los fallos, con todas las historias, que no haberlo hecho nunca y no saber cómo hubiera acabado. Así que ya sabes, no tengan miedo. O no tengan miedo, ten miedo, pero hazlo con miedo. Porque no tener miedo no es tan fácil, ¿ok? Y esto en programación también pasa. Y por eso Emma pues, ha puesto este clip que está bastante chulo, ¿no? Al final, no se trata de un romanticismo de fracasar. No se trata del romanticismo de fracasar. Es que hay que entender a veces que no hacer algunas cosas por miedo es fracasar. No hacer cosas por miedo es fracasar. No se trata de... A mí me ha pasado. O sea, yo vengo aquí y la gente dirá, tío, me está dando la charla de motivación. Es que yo os estoy hablando desde mi experiencia de que yo no he hecho cosas por miedo. Yo no he hecho cosas por miedo y sé lo que me he perdido. Sé lo que no he hecho, las dudas que se me han quedado y al final lo ves con perspectiva y dices, es que hubiera pasado algo realmente, ¿qué es lo peor que me hubiera ocurrido? ¿Sabes? Me hubiera muerto, no me hubiera muerto, ¿sabes? No me hubiera muerto. Hubiera pasado vergüenza, pero si es que la vergüenza es ridícula, porque al final la vergüenza es un sentimiento que nos ponemos nosotros mismos y que en realidad es una losa para un montón de cosas que si la disfrutamos las deberíamos hacer igual. Y eso no significa que no tenga vergüenza, es que la sigo teniendo vergüenza, lo sigo pasando mal, sigo teniendo miedo, pero es algo en lo que sigo trabajando para justamente que cuanto menos me afecte,
mejor. Como experiencia personal me pasó que no sabía nada de e-commerce, la empresa que empecé a trabajar hace unos años, y me desprestigiaron mi código, dijeron que solo sabía hacer código espagueti y dijeron que había mentido en mi currículum. Luego que era verificable los proyectos que realicé. Padezco hasta la fecha ansiedad por eso. Luego de pura casualidad me enteré que los mismos que me trataron mal, sus primeros proyectos los habían hasta comenzado desde cero por un montón de inexperiencia. A ver, el problema, hay un tema y os voy a recomendar hasta un libro que me parece muy interesante para esto. Radical Candor es un libro muy bueno, no solo para dar feedback, sino para saber recibir feedback. Lo que os voy a decir os va a cambiar un poco la vida de cómo pensáis en el feedback y, por ejemplo, lo que le pasó a Fragata, ¿no? Que le destruyeron su código y le hicieron sentir mal y le ha hecho tener ansiedad hasta ahora, ¿no? En este libro tienen este cuadrante, a ver si hay un cuadrante mejor, así. Es este cuadrante del feedback, ¿no? Donde fíjate que tienes por aquí como tienes 2 flechas, ¿vale? Y en cada cuadrante tendrías como dónde está el feedback. De este cuadrante, solo el Radical Candor, es un feedback que es el que deberíais escuchar realmente. O sea, es un feedback que realmente tendríais que valorar y dejar que os afecte. Porque al final el feedback a todos nos afecta y es lo que nos ayuda a crecer, ¿no? Pero todo lo demás hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que gente que no conozco, gente que no le importo, gente que me quiere destruir, me ha dado feedback y me ha afectado. Y al final, ¿sabéis lo que pasa? Que eso no es feedback. Eso realmente es empatía ruin, es destrucción, es un montón de cosas, ¿vale? Lo que quiere decir es que hay gente que te tiene ganas, te quiere insultar, te quiere envidiar, tiene hate, tiene odio, y ese tipo de cosas, esos mensajes de feedback, eso no es feedback, ¿vale? No podemos permitir de alguna forma que eso nos afecte y que realmente los tomemos en cuenta. Claro, a lo mejor alguien dirá, bueno, joder, dices esto y parece muy fácil. Mira, aquí lo que tenéis es, por ejemplo, la empatía ruinosa, ¿no? La empatía ruinosa, que esto lo que es como ignorancia, ¿no? Es decir, es que una cosa que me viene de empatía ruinosa sería decir, sí, no, estás muy bien, no, perfecto, estás súper bien, no te preocupes, te ha salido muy bien, y es mentira, ¿sabes? Este tipo de cosas. Eso sería, el error más común se produce cuando existe una preocupación genuina por la otra persona, vale, eso, ¿no? Es cuando tú tienes un amigo, la empatía ruinosa es cuando tú tienes un amigo y no le dices la verdad, no le das feedback sincero porque no le quieres hacer daño. ¿Vale? Imagínate que tú tienes un amigo y le dices, no, que no te preocupes, que lo estás haciendo todo súper bien, venga, ánimo, suerte, no, qué bien te ves, no sé qué. Eso, la verdad es que las amistades, la empatía ruinosa es una mierda porque al final no te está ayudando a cambiar, ¿vale? Y por eso se le llama empatía ruinosa, porque sí, tiene empatía porque no te quiere hacer daño, pero al final el daño es peor porque una persona que sería de confianza no te está ayudando a tener ese cambio. Tú imagínate, por ejemplo, tienes un amigo que huele mal. Imagínate un amigo que es programador, que huele mal y va todas las mañanas al trabajo y huele mal. Y tú eres su amigo. No le dices nada, tú lo sabes, tú sabes que es una cosa que está afectando a los demás, que cuchichean sobre él, que están pensando en despedirle, pero tú, por no hacerle daño, no se lo dices. No te acercas y le dices, oye, tengo que hablar contigo, te quiero un montón, te aprecio, pero que sepas que no sé qué, no sé cuánto. Esto, que parece mentira, esto pasa más de lo que creéis, no con este ejemplo en concreto, pero esto os puede pasar con un amigo que sabéis que le han hecho los cuernos, puedes pasar en programación, por ejemplo, un amigo que en una code review no le dais feedback sincero, eso sería empatía ruinosa. Y ese tipo de feedback es más difícil de detectar porque muchas veces obviamente viene de amigos o de amistades o familiares, pero es importante también que entendamos que estos feedback al final no nos ayudan. Luego tendríamos la manipulación que no es sincera, ¿no? Esto lo que estaríamos haciendo es intentar manipular a otra persona y esto lo que estamos haciendo aquí es decirle, no quieres que la otra persona mejore, le estás diciendo algo que realmente no quieres que lo mejore, que lo arregle, y le puedes incluso engañar. Le puedes decir, tú no te preocupes, no, si lo estás haciendo bien, y luego en realidad estás por detrás ahí cuchicheando o diciendo, no, esta persona qué mal ha hecho esto y tal. Esto sería un poco desconfianza. Esto normalmente gente que no es de nuestro círculo y que no nos está dando un mensaje muy claro, no nos está dando un feedback que podamos articular. Y esto sería el ejemplo que nos ha puesto este chico, ¿no? Imagínate este chico que le viene el código y le dice, fijaos la diferencia, ¿no? Tú llegas y te dice alguien, decía aquí, me desprestigiaron mi código, dijeron que solo sabía hacer código espagueti. Esto
Esto sería más una agresión, ¿no? Esto sería más una agresión. No, esto sería más una agresión. Lo que se suele decir en este caso sería más como intentar manipular y decir, no, pero lo estás haciendo bien y no sé qué, y al final lo estás haciendo. Esto sería lo siguiente, que lo siguiente es este cuadrante. Una agresión, obnoxious aggression. Esto lo que quiere decir es que van a por ti. Esto lo que quieren es que van a por ti y lo que quieren hacer es destruirte. Que le importa un pepino realmente que hagas mejor código, que no hagas código espagueti, como decía el chico. Al final lo que quieren realmente es hacerte daño. No quieren que mejores, lo que quieren es destruirte. Cuando alguien te hace esto, normalmente es más un problema de esa persona de que tiene problemas de seguridad, que ha encontrado la forma de canalizar sus inseguridades en un insulto hacia ti, y a mí me pasa constantemente, a mí en comentarios de YouTube, comentarios de Twitter, en Instagram, en un montón de sitios me vuelca un montón de gente sus inseguridades, sus fracasos, sus frustraciones, sus comparaciones mentales, ¿no? En las que me dicen, ¿cómo se nota que es programador web? ¿No? Como si tiene un programa de programador web. Pues como en España, ¿no? Temas incluso xenófobos, pues los españoles, pues no sé qué. Y este tipo de cosas normalmente hay que entender que no va hacia mí, ¿sabes? No va hacia mí. No me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo realmente a él mismo y a la persona que realmente, o a la cosa que esté odiando. Entonces, ese tipo de cosas imaginad que yo llegase y me tomase fatal todos esos comentarios. O sea, es que no me daría la vida, no me daría la vida. Y al final muchas veces lo que tienes que hacer es saber separar el grano de la paja. Y ahí es donde está justamente el feedback que tenéis que escuchar, que es el radical candor, que lo que está buscando es que crezcáis. Cuando alguien te da un feedback que realmente os dice, oye, me gusta mucho cómo lo has presentado, pero creo que podrías mejorar esto. Tu impacto sería mucho mejor, sería mucho más entretenido y creo que te ayudaría un montón. A mí me ha pasado muchas veces. Me ha pasado muchas veces de que hay gente que me dice, oye, he visto tu contenido, pero me encantaría, sería todavía mejor. Fijaos la diferencia entre gente que me deja un comentario y me dice, es insoportable ver las notificaciones de las suscripciones de Twitch, dislike, ¿vale? Fijaos esto, a otra persona que dice, oye, me encantó el contenido, me lo he visto entero, ojalá para el siguiente pudieses desactivar las notificaciones de la suscripción porque creo que todavía lo hubiera disfrutado mucho más. Y ahí se ve claramente dónde está la persona que está buscando un cambio positivo en mí, que me está deseando lo mejor, a una persona que realmente le importa un pepino. Y eso pasa lo mismo con el feedback en programación, en cualquier cosa. Y eso lo tenéis que saber diferenciar porque si no, os puede destruir cualquier persona. Cualquier persona que os tenga ganas, os irá y os intentará destruir. Una cosa que muchas veces veo del síndrome del impostor es el tema de la frustración por el tiempo, ¿vale? Lo que decía antes del tema de las comparaciones constantes con colegas que parecen más competentes, más experimentados, esto puede alimentar el síndrome del impostor. Y muchas veces el problema son las redes sociales, ¿no? Antes nos lo comentaba un colega, decía, no, es que claro, yo me comparo con los creadores de contenido y veo que nunca voy a llegar a eso. Y claro, yo también podría pensar lo mismo si me pongo a compararme con Guillermo Rauch, una persona que admiro. Pero lo que tenemos que hacer con esta gente que vemos inalcanzables, que no son inalcanzables, ¿vale? Hay que entender eso, que no son inalcanzables, sino que simplemente están hacia donde nosotros queremos llegar. Lo mejor que podemos hacer no es compararnos, es admirarlos y aprender del camino que han recorrido. Esto es súper importante, de que no tendría sentido que yo me comparase con Guillermo Rauch. Él ha tenido una historia, un esfuerzo, unos años de trabajo, ha hecho cosas increíbles y yo he hecho otras cosas totalmente diferentes. Y la comparación sería totalmente injusta, pero sí que le puedo admirar y puedo pensar, oye, ¿qué cosas hizo Guillermo para llegar donde está y qué cosas puedo yo absorber? Porque lo mejor que podemos hacer, una de las frases que para mí me marcaron durante mucho tiempo, es alguien que me dijo, es genial, lo mejor era, es bueno aprender de tus errores, pero lo mejor es aprender de los errores de los demás. Porque eso, claro, al final es como un atajo. Es bueno aprender de tus errores porque los cometes tú, pero es mejor todavía aprender de los errores que han cometido los demás. Y al final una persona que admiréis, vais a ver en qué se equivocó y lo va a compartir. Yo, por ejemplo, pues muchas veces lo digo, oye, yo me equivoqué en esto es lo que he cobrado, esto es lo que hice, aquí lo hice mal, el síndrome del impostor lo pasé aquí, no sé qué, no sé cuánto. Y aprender de ese tipo de gente que vosotros lo veis como un modelo, que yo también tengo pues estos modelos, es lo mejor que podéis hacer. No compararse con dónde estoy yo y dónde está esta persona, porque al final no tiene ningún tipo de sentido y al final vais a alimentar el síndrome del impostor. Vamos a escuchar algunos audios que tengo por aquí seleccionados, porque hay gente que ha pasado audios, así que vamos a escucharlos y vamos a comentar un poco de ellos, ¿vale? Vamos con este de Jorge Rosales. Hola, ¿qué tal, Midu? Soy Jorge Rosales
y pues bueno, esta es mi experiencia con lo del síndrome del impostor. Yo estuve trabajando en una empresa en donde en 4 días me despidieron diciendo que ¡Ojo! no era bueno para programar. Pero la vida es Miércoles. tan sabia que pues me puso en otra empresa en donde me desarrollé un poco más. La recomendación que yo puedo hacerles es que se fijen cuál es el recorrido que han estado tomando para ser un programador, que también agradezcan, sobre todo por las cosas buenas y malas. De las malas se aprende y también de las buenas, pero hay que tener ese matiz. Un saludo a todos y espero que esta pequeña reflexión les ayude en su día a día. Lo arruiné, lo lamento, de veras lo siento. ¡Así se falla! ¡Y fue grandioso! ¡Excepcional! ¡Extraordinario! He visto mejores. Del fracaso se aprende. Del éxito, no mucho. Bueno, pues estos Jorge Rosales, hoy justamente he escuchado, me ha preguntado un chico en la charla que le habían anunciado que le iban a despedir en 15 días, ¿no? Y la verdad es que es duro, que te despidan es duro en la vida, ¿eh? Que te despidan, al final, cuando te despiden, quieras o no, es un shock que nos molesta, que nos dan el ego, porque ¿por qué a mí? ¿Por qué no sé qué? Pero muchas veces hay que entender o que no es un tema personal, a no ser que haya sido un tema personal, obviamente, un tema personal de que hayas hecho algo muy grave, pero hay veces que es porque la empresa iba a regular, porque tenga que haber un recorte, porque ha habido cambio de planes, de lo que sea. Así que el hecho de que te despidan, hay gente que se lo toma muy, muy mal. Yo, la verdad, nunca me han despedido, al menos hasta la fecha, pero bueno, sí que he hablado con muchos amigos que le ha pasado, más que nada por recortes de la empresa y cosas así, pero como todo en esta vida, hay que entender que eso no significa que tú no valgas, ¿no? Que esto en el síndrome del impostor a veces nos puede afectar, pensar, ah, no, es que no valgo, es que esto significa que yo soy el problema, es que no sirvo. Bueno, sinceramente, hay veces que a lo mejor no encajas en esa empresa, mira, dice Facundo, ¿no? Dice, también hay veces que te despiden porque no encajas, y es verdad, a veces no encajas en esa empresa y en otra empresa encajas súper bien. Todas las empresas tienen valores diferentes y hay empresas en las que tus valores tendrán sentido y otros que no. Así que no es el fin del mundo si te despiden de una empresa, sea por ti, sea personal, sea por lo que sea. Así que tomátelo así y también es verdad que lo que dice, que de todo se aprende. Vamos con otro, este es de Matt, que es bastante corto, así que vamos a ver. La empresa en la que trabajaba me mandó como QA, siendo yo desarrollador, por lo que consiguieron que yo me aburriera y pues como unos 4 meses después ya mandaron mi renuncia. Pero esto no es el síndrome del impostor. Es que esto me ha hecho gracia porque hay gente, claro, dice, es que me aburría y tal. A ver, el síndrome del impostor no es cuando pensamos que algo nos cuesta. Que algo nos cueste es normal, ¿vale? Que algo nos cueste, que algo nos aburra y no nos guste, que algo tengáis que estudiarlo. Eso no es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es que pese a que tenéis las habilidades, pese a que habéis demostrado que os lo merecéis, ¿vale? El tema es que no creéis en vosotros mismos y creéis que os van a pillar. Claro, si de repente os ponen sois programadores y os ponen como QA, no es que seáis impostores, es que es donde os han puesto y es normal que no tengáis los conocimientos, ¿vale? El problema es cuando sois programadores y pensáis que como programadores no servís, pese a que a lo mejor tenéis pues experiencia, a lo mejor ya habéis hecho desarrollos y todo este tipo de cosas. Así que el síndrome del impostor no se trata tanto de que realmente seáis un impostor, ¿vale? Sino de que os sintáis de una forma que no tiene sentido teniendo en cuenta vuestras habilidades. Vamos con otro, a ver, este es Diem, a ver qué cuenta. ¿Qué tal, Midu? ¿Cómo estás? Bueno, Bien, gracias por preguntar. sobre el síndrome de impostor, cuando me suele dar con frecuencia, que no solo es una vez, y bueno, yo estoy trabajando, es cuando no puedo solucionar una tarea que se me encargó, ¿no? Igual y yo pensaba que lo podía hacer, pero me topé con algo que no contaba y pues no puedo resolver un bug de esta misma tarea y aquí es donde me empieza a dar este síndrome de impostor, el que sí estoy en donde debería estar, ¿no? O si mi puesto me queda grande, o si tengo la suficiente experiencia, o todo ese tipo de cosas que uno se empieza a pensar de esto, ¿no? De este síndrome, de este famoso síndrome. Más que nada cuando tiene unos bugs y pues no deja dormir, ¿no? También para empezar una posible solución, pregunta a personas, también no sabe si no sé Pobrecito. explicar o cosas así, pero Que bueno, duerma. para mí es una de estas cosas cuando no puedo solucionarla.
Esto sí que es bastante típico cuando tienes bugs que no puedes solucionar. Esto empieza a darte ahí como un, no sé, como un sudor frío, y empieza el tiempo a pasar, no lo estás solucionando. Ahí sí que te puede dar el síndrome del impostor, ¿no? Diciendo, la gente se va a dar cuenta que no soy tan bueno, no soy capaz de solucionar los problemas. Pero lo cierto es que muchas veces pasa que es normal. O sea, si no, los bugs tendrían siempre 0 story points, ¿no? Y se harían súper inmediatamente y tal. Y muchas veces necesitamos tiempo, pelearnos para buscar la solución. Pero es verdad que muchas veces en este tipo de retos, en los de encontrar un bug o hacer cosas que hasta ahora no habíamos hecho, nos puede asaltar ese síndrome del impostor porque pensamos que otra persona sí que hubiera encontrado ese bug mucho más rápido que nosotros, que otra persona hubiera hecho esa feature mucho más rápido y que somos nosotros que nos está costando cuando a otra persona no lo iba a costar. Por eso os comentaba que hacer pair programming muchas veces ayuda en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hacer pair programming te ayuda a ver cómo la otra persona está pensando el bug, a lo mejor no encuentra la solución tan fácil y si la encuentras fácil al final lo que vas a hacer es aprender sobre ello. Así que ya veis que ese tema de que cuando programamos a solas y entonces nos imaginamos lo que hacen los demás, tiene mucho, pero mucho que ver con esto. Vamos con el de Cristian, a ver, Cristian. Hola amigo querido, Hola, aquí hola amigo Cristian querido. Dev desde Uruguay. Bueno, en realidad es una consulta más que una historia, pero bueno, te cuento la historia. Una Resulta que consulta más que una hace historia. 10 años que estoy en desarrollo web, comencé diseñando, me pasé 10 a años. PHP con WordPress y backend y Docker y bla, pero a menudo me pasa que sufro de síndrome del impostor. Y yo creo que es porque no fui a la universidad, sino que ¡Ojo! aprendí todo La universidad. como autodidacta, tomando trabajos. Entonces el hecho de no haber sido formado en una universidad per se y tener esos conocimientos y ese título a veces me juega en contra y tengo este síndrome del impostor. Fíjate. Quería saber qué comentario tenés. En realidad estoy trabajando eso un poco. Creo que he hecho un montón de cositas, así que no me tengo que venir abajo. Pero bueno, a veces también aparece este síndrome acechando desde atrás. Así que Fijaos, bueno, te mando 10 un años. fuerte abrazo Un y abrazo muchas para gracias ti. por todo el contenido que compartís siempre. Gracias a ti, amigo. Pues 10 años de experiencia y tiene el síndrome del impostor porque no fue a la universidad. Porque como no fue a la universidad, pues cree que sus conocimientos no son válidos, no están certificados, y este tipo de cosas, ¿no? Mirad, la verdad, yo no entro en el tema de si es mejor ir a la universidad y tal. Tengo mi opinión, no la voy a comentar ahora porque si no podríamos estar aquí todo el día. Pero, el hecho de que haya trabajado durante 10 años ya es un logro per se. Ya es un logro. O sea, ya ha estado en el trabajo 10 años. 10 años de experiencia es más de lo que estarías en la universidad. O sea que ya no debería tener ese miedo. Y fijaos que muchas veces tenemos este miedo de que alguien nos valide los conocimientos. Esto también muchas veces tiene mucho, a mí me ha pasado, siendo el impostor, de que si no hay una persona, una entidad, una academia que valide lo que sé, significa que no lo sé, ¿sabes? O que mis conocimientos no son tan válidos. Y eso nos puede pasar muchas veces. Entonces, yo lo que le diría a este chico es, oye, realmente ya han pasado 10 años. Podría llegar a entender muchas veces, ¿no? De, oye, al primer año, segundo, pero lo que ya ha tenido que aprender en experiencia este chico, con 10 años de experiencia, ya una universidad, si no es porque quieres aprender algo dentro de esa universidad en concreto, no sé, y hoy en día hay herramientas, por ejemplo, si hay algo que querías aprender, pues puedes ir a la Universidad de Harvard, que tiene un montón de cursos gratuitos, CS50, y le echas un vistazo. Pero a día de hoy cualquier conocimiento está al alcance de tu mano, en YouTube, en 1000 millones de formas. Así que si hay algo que crees que te falta, no pienses que necesitas validar, porque no hace falta validar, ya lo has demostrado. Si no hay nada mejor que demostrar. Un título valida tus conocimientos, pero no los garantiza como tal. No garantiza que realmente vayan a ser así en una empresa. Así que yo lo que te diría es que disfrutes, ¿vale? Que al final lo has hecho súper bien y que hay mucha gente irá a la universidad, se sentirá de una forma y en otra de otra. Es verdad, y esto lo voy a decir, es un poco polémico, pero es verdad que por desgracia existe como una corriente de mucha gente que sí que ha ido a la universidad. Yo he ido a la universidad y hay gente de la universidad que a mí me critica mucho porque creen que no he ido a la universidad. Hay mucha gente que a mí me intenta destruir de cómo se nota que no es ingeniero, cómo se nota que es un youtuber y no ha ido a la universidad, cómo se nota que quieres que los programadores sean malos porque dices estas cosas, ¿no? Yo sí que he ido a la universidad, ¿no?
Pero aún así, lo que yo detecto y me da mucha pena, siendo una persona que ha ido a la universidad, es que hay un efecto Dunning-Kruger, ¿no? El efecto Dunning-Kruger que lo voy a enseñar ahora por aquí para que veáis lo que es como todo lo contrario al síndrome del impostor. Y de lo que se trata es como un sesgo cognitivo por el cual las personas con baja habilidad en una tarea sobreestiman su habilidad. Y muchas veces lo que pasa es que hay gente que sale de la universidad, no digo toda, pero hay gente que sale de la universidad y solo por el hecho de haber salido de la universidad, pues juzga a los demás, juzga el nivel que tienen los demás sin conocerlos, sin saber nada de lo que han hecho, de lo que hacen, de su vida, de su trabajo, de nada, solo por el título. Y justamente porque se están sobreestimando simplemente por haber ido a la universidad y están infravalorando a los demás simplemente por no haber ido, lo cual es bastante bestia. Entonces, yo he ido a la universidad y yo creo que hay gente de la universidad buenísima, increíble, tremenda, y hay gente que no ha ido a la universidad que también está así. Y lo mismo pienso de gente que pueda ser muy mala, que ha ido a la universidad, y gente que es muy mala, que ha sido autodidacta. Porque al final eso, el dónde has ido y tal, no es una garantía como tal. Sí puede ser una garantía de que has tenido que hacer ciertas materias y tal, pero eso no significa que tú las hayas olvidado de una forma, que realmente sepas aplicarlas al 100%, y está de sobra demostrado que a día de hoy los aprendizajes que hacíamos en la universidad de memorizar y todo esto no tiene nada que ver cómo programamos o cómo desarrollamos o cómo hacemos ingeniería de software a día de hoy. O sea que hay que tener un poquito de cuidado con lo que decimos, ¿vale? Un poquito esto, porque yo también una cosa que veo es que hay mucha gente que tiene el síndrome del impostor de no haber ido a la universidad justamente porque hay mucha gente que dice que si no has ido a la universidad no vales, ¿vale? Es bastante bestia, ¿no? A mí es al contrario, dice Zamora Ramora, dice, a mí es al contrario, por estudiar a la universidad siento que se espera mucho de mí y sentir que he pasado clases por suerte o porque sí y ahora apunto a conseguir mi primer trabajo, da un miedo sentir que el tiempo ha estado en la universidad haya sido tiempo perdido. Esto la verdad, como hemos visto, muchas veces también pasa. Has ido a la universidad, se espera mucho de ti y por eso justamente tienes este miedo de que la gente se dé cuenta que no sabes tanto. Pero es normal, es una cosa que pasa, a mí también me pasó cuando salí a la universidad. De hecho, os comentaba, ¿no?, que os iba a explicar mi síndrome del impostor. Mi primer síndrome del impostor fue aquí, el primer día, mi primer trabajo, buscando mi primer trabajo. A mí me negaron el trabajo 2 o 3 veces antes de poder conseguir mi primer empleo. Y mi primer empleo lo conseguí gracias a un enchufe. O sea, así de claro os lo digo. Mi primer empleo lo conseguí gracias a Danny Gott, para que conozcáis, Daniel de la Cruz, porque él trabajaba ahí. Y ya fui rechazado 3 veces y fue gracias a él que por eso digo que el networking, aunque mucha gente lo habla de una forma despectiva, los enchufes y todo esto, al final el networking es la clave del tener no solo amigos, sino conexiones, es súper importante porque conexiones en empresas, el referido es la palanca más potente que existe. Y esto no lo digo yo, me lo han dicho amigos recruiters. Un referido es la palanca más potente que existe. Acelera un montón de cosas y al final lo que quiere justamente la empresa es tener gente que se lleve bien, que hagan piña, que sean buen equipo y este tipo de cosas. Así que no tengáis miedo también de intentar utilizar esta palanca. Yo la utilicé y antes de utilizar esta palanca a mí me rechazaron 3 veces por lo menos en entrevistas que lo pasé fatal, lo pasé muy mal, lo pasé horrible. O sea, horrible de que me acuerdo en una que volví a mi casa llorando pensando que no valía una mierda. Pensaba que realmente yo de desarrollador no me iba a comer jamás las lentejas. Y esto pasa y le pasa a cualquiera. O sea que tened en cuenta que la primera vez aquí, justo antes de Nacencia y luego ya Nacencia. Pero si sabía mucho, ¿no? Yo salí de una universidad que estuve también 4 o 5 años y sí que sabía mucho. Pero al final tú puedes saber mucho y tener el síndrome del impostor. Puedes ser exitoso y tener el síndrome del impostor. Os lo he dicho antes, Ibai Llanos tiene el síndrome del impostor, lo ha dicho él, no es mi opinión, él lo ha dicho. Taylor Swift tiene el síndrome del impostor, no lo digo yo, lo ha dicho ella. Albert Einstein también tuvo el síndrome del impostor. Él pensaba que sus descubrimientos no merecían tanta atención, que tampoco era para tanto, que realmente no había descubrido, que él era, no sé, que tampoco era tan bueno, tan buen físico, ¿sabes? Este tipo de cosas, pues muchas veces le ha pasado a mucha gente. No se trata de un tema de cuánto sabes o de cuánto éxito. Se trata un poco de cómo crees tú muchas veces de ti mismo, ¿no? Entonces, la primera vez y dentro de Nacencia por suerte tenía de compañero a un amigo y obviamente, pues como os digo, tener un amigo es un tesoro y que os dé feedback obviamente es
genial, ¿no? Muchas veces te ayuda a mejorar y de forma sincera, y por lo tanto, en mi primer trabajo en una agencia, pues lo pasé bastante bien. Luego entré en Huby, que es la startup esta noruega y tal. El principio sí que lo llevé bastante bien, porque al final lo que se esperaba de mí era una cosa bastante limitada, ¿no? Pero luego, aquí en este punto que estuve al borde del burnout, fijaos que muchas veces podríamos hablar de las consecuencias, ¿no? Las consecuencias del síndrome del impostor. Hay consecuencias que pueden ser bastante bestias, ¿no? La evitación o evitar oportunidades, ¿no? Porque te da miedo, el miedo a fallar, a ser descubierto, y por lo tanto alguien lo decía en el chat, es que yo tengo miedo a pedir un aumento porque no sé si lo merezco. Y al final, el no sé si lo merezco, realmente sí que sabemos si lo merecemos, pero a veces es que nos da miedo aceptar y reconocer nuestros logros. Igual sí que nos lo hemos ganado, o a veces no, y también nos da miedo reconocer que a lo mejor no nos lo hemos ganado, pero sí que normalmente sabemos si lo merecemos o no lo merecemos, teniendo en cuenta el impacto que hemos tenido en la empresa, qué hemos aportado, qué proyectos hemos terminado, si realmente hemos tenido un crecimiento, hacemos las tareas más rápido. Hay un montón de cosas que nosotros podemos notar y que podemos explicar, y a veces, por el síndrome del impostor, pues tenemos estas oportunidades, decimos, pues no lo vamos a hacer, y gente que muchas veces no tiene ningún tipo de miedo, pues lo hace. Impacto en la salud mental, el estrés, ansiedad, todo esto pues obviamente asociado a estar pensando constantemente, la falta de confianza, la autocrítica constante, que esto al final pues tiene un impacto negativo. Relaciones laborales también, el hecho de cómo puede afectar hablar con tus compañeros, ¿no? Porque evitas el trabajo en equipo, la resistencia a delegar tareas, porque al delegar se pueden dar cuenta que otra persona lo hace mejor que tú, el reconocimiento, o sea, hay un montón de cositas, ¿no? Hay un montón de cosas, pero una que es bastante típica del síndrome del impostor es el burnout. El burnout, dice, no soy desarrollador, ahora también psicólogo. Bueno, Almagort, es lo que digo, para mí muchas veces la programación no es solo código, y a mí yo he sufrido el síndrome del impostor, y de nuevo, lo que comentaba al principio, esto no es una recomendación profesional, yo no soy ningún experto, yo hablo sobre lo que yo he sentido, lo que yo creo, lo que a mí me ha funcionado, lo que no me ha funcionado, lo que yo he pasado mal. Y lo que os invito es que si tenéis un problema realmente de salud mental, de si el síndrome del impostor os está ya ahogando, si estáis realmente, como dice Chris MX2K, hundidísimo, os diría que vayáis a terapia, que por suerte a día de hoy hay mucha terapia online también, que es bastante fácil de acceder, así que, y es totalmente anónima, o sea, y os puede ayudar un montón. ¿Consideras ponerte nervioso en entrevistas síndrome del impostor? No. Es normal ponerte nervioso. Yo estuve nervioso el otro día en el stream de Gonsi haciendo una prueba técnica y estaba nervioso. Tener nervios, tener miedo, incertidumbre, son, yo creo, sentimientos normales. El síndrome del impostor es un autosabotaje bestia. Por ejemplo, si en una entrevista dices, no, yo la verdad no me merezco esta oportunidad porque tampoco soy tan bueno programando, no sé qué. Ya no solo que lo digas, sino que lo pienses y estés constantemente pensándolo. O sea, el síndrome del impostor no se trata de que tengamos miedo, incertidumbres y tal. Se trata de, pese a tener las habilidades, pese a tener logros evidentes, de haber conseguido cosas, tenemos dudas de nuestra propia competencia y es una constante de que somos un fraude, ¿vale? Una constante. Es normal que de vez en cuando tengamos una duda ahí y tal, pero una constante ahí que estemos constantemente pensándolo. Ponerse nervioso es normal. A mí también, yo también me pongo nervioso y no pasa nada, ¿no? Dice, Midu, ¿crees que has sido exitoso? Hostia, qué pregunta más profunda, MT Santiago. Yo la verdad es que creo que sí, que he sido exitoso porque, a ver, viendo un poco lo que he conseguido en mi carrera profesional, al final en Adevinta llegué a liderar la parte de frontend de una multinacional, teniendo un impacto muy brutal y viendo que muchas de mis ideas llegaban y convencían y eso. Y además, después de eso, yo creo que el mayor éxito que he tenido es el hecho de haber sido capaz de, llegado el punto, hacer lo que yo quería. Yo creo que el mejor éxito que uno puede tener en la vida es ser feliz con lo que hace y hacer lo que uno quiera. O sea, mayor éxito que ese, yo creo que es imposible. Y no se trata tanto también del impacto. El impacto puede ser interesante, pero la felicidad y hacer lo que quieres, eso es lo mejor. Y yo estoy haciendo lo que quiero y soy feliz con lo que hago. Por lo tanto, yo creo que es un éxito asegurado, básicamente, ¿no? Midu, ¿y si sientes que no sabes nada cuando mucha gente te dice que sabes mucho? Pues yo valoraría a la gente que te rodea. Si la gente te está diciendo que saben mucho, igual les tienes que escuchar. Porque si todo el mundo que es un coche, que es rojo y que tiene 4 ruedas, y tú ves un coche pero es amarillo y tiene 2 ruedas, igual no significa que el coche sea rojo y tenga 4 ruedas,
Pero tienes que hacer un poco de autocrítica de, oye, ¿realmente qué está pasando? ¿Sabes? O sea, ¿realmente por qué yo lo estoy viendo así? Y esto muchas veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta reconocerlo, y es lo que decía, los reconocimientos de otra gente hay que realmente valorarlos, porque si no, lo que hacemos es que nos deje el síndrome del impostor que nos atrape. El síndrome del impostor puede ir de la mano con la depresión, puede ir de la mano, a ver, el síndrome del impostor, al menos en mi opinión, sí que puede llevar al burnout, ¿no? Por ejemplo, lo tenéis aquí. Yo el síndrome del impostor que pasé, lo pasé aquí en Huby. Tuve un síndrome del impostor muy grande cuando subí de 32.000 a 50.000, ¿no? ¿Y qué me pasó aquí? Que obviamente lo que se esperaba de mí era diferente. Mi carga de trabajo era diferente. Las cosas que tenía que hacer no era la misma, ¿no? Entonces, aquí lo que me pasó, veis que pone al borde del burnout. Lo que me pasó aquí es que tuve un síndrome del impostor muy bestia de las expectativas que la gente había puesto en mí y que yo no creía tanto en mí. Y las horas que le dedicaba, y no lo estaba haciendo lo suficientemente rápido, y había llegado a mi límite, pensaba que había llegado como a mi límite cognitivo de programar, ¿no? De, no, es que ya no sigo mejorando, he llegado hasta aquí, no voy a hacerme mejor, la gente, todo el mundo es mejor que yo, es más rápido. Además ahí estaban conversaciones con compañeros en inglés, que tenían que hacer las APIs, que tenían que hacer cosas súper complejas que yo no entendía y claro, pero necesitaban mi opinión, y ahí al final lo que me pasó, y creo que el síndrome del impostor hay que tener mucho cuidado por esto, porque puede ayudar al burnout, porque esta constante duda, el estrés asociado con el síndrome del impostor puede llevar al agotamiento profesional, que es lo que me pasó a mí, ¿no? Porque me afectaba la productividad, me afectaba la satisfacción laboral, me esforzaba como más todavía, como intentando demostrar que sí que valía, y esto me llevó al burnout. O sea que hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque justamente me llevaba al dudar tanto de mí y de mi valía, intentaba suplirlo con horas de trabajo, ¿entendéis? Y eso al final no es lo correcto. O sea, lo correcto también, y esto lo aprendí yo aquí, es que hay que descansar, ¿no? Hay que descansar porque la realidad es que no sé, eso no es una cosa que se soluciona poniendo más tiempo, es una cosa que se soluciona aceptando los reconocimientos y también las limitaciones de uno mismo. ¿No crees que un poco de este síndrome puede ser bueno para motivarnos a crecer también? Totalmente. El síndrome del impostor, si no te paraliza, si no te agobia, si no te hace sentir tan mal, si no sale desbocado como me pasó a mí, la verdad es que a mí a día de hoy todavía me da el síndrome del impostor, y tengo síndrome del impostor, que creo que no valgo, creo que la gente aquí cuando estoy creando contenido se va a dar cuenta que no sé tanto, que no sé qué, ¿no? Pero lo cierto es que si lo controlas, puede ser una herramienta que te pueda ayudar para mantenerte humilde, modesto, seguir pensando, bueno, es normal que te sientas así porque no lo sabes todo, es normal que la gente te pueda ver de una forma que no eres de piedra, ¿vale? Que no eres perfecto, que no es un 10 sobre 10. Hay veces que son cosas que lo harás bien, otras cosas mejor, otras cosas más lento, te pueden costar algunas, te pueden costar más, y yo creo que eso pasa también por la aceptación, ¿no? Que cada vez que pensemos en esto, pensar, bueno, es que es normal, ¿no? Sí que valgo, volver a recordar, oye, tengo muchos años de experiencia, he hecho esto, me he demostrado en el bootcamp estudiando, he logrado esto, ¿por qué no voy a servir con esto? O sea, hay que volverse a convencer, y nos ayuda y nos recuerda, ¿no?, de que nos queda mucho por aprender y no pasa absolutamente nada, que al final este tipo de cosas nos pasa, ¿no? Que pensamos que lo sabemos todo, y esto muchas veces le pasa a la gente con el efecto de Dunning-Kruger ¿no? De que tiene sesgo cognitivo, de que tienen baja habilidad, pero ellos se ven súper bien, y no, o sea, nos queda siempre, cuanto más sabemos, más nos damos cuenta que nos cuesta por aprender. Y esto va a pasarte toda la vida, y lo mejor que podemos hacer es abrazarlo. Pensad una cosa, si realmente alguna vez piensas que lo sabes todo, que no hay nada más que aprender, ¿cómo de aburrida sería la vida si pensases y si fuese realidad? Si fuese verdad. Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque no es verdad. ¿Qué piensas comenzar la programación a una edad de 34 o 35? Pues me parece bien. De hecho, hoy mismo he visto a un chico que tenía 40 y ahí estaba dándolo todo, ¿no? Sobre todo cuando miles de personas vienen en busca de un conocimiento que no tienen y depositando la responsabilidad en otra persona que creen que sí lo tiene. Te ponen una presión impresionante encima. Cuando nos ponen la presión, es normal que sintamos la presión, eso puede ser, pero lo peor ya no es cuando la gente nos pone la presión, porque ahí es jodido, es cuando nosotros
imaginamos la presión que nos está poniendo los demás. Ahí es donde se acentúa todavía más el síndrome del impostor, porque es donde creemos que la gente espera de nosotros y realmente no lo sabemos. Esperan que seamos súper rápidos. Los pasa seguro si vais a vuestro primer trabajo que pensáis, no, es que esta gente lo que está esperando realmente es que haga el trabajo en una semana, y en realidad a lo mejor no están esperando eso. A lo mejor están esperando, oye, que aprendas, que te tranquilices y que en 3 meses realmente seas una persona productiva. Y muchas veces es cosas que nos ponemos nosotros encima, lo cual es todavía peor. Yo llegué a Alemania desde Argentina sin título universitario, sin bootcamp, todo autodidacta, y el miedo de no ser suficiente, el síndrome o los maltratos a veces incluso de parte de developers, PM, POs, todo es enorme. Y es verdad que estas cosas psicológicas hay que hablarlas y muchas veces son lo más importante de todo para estar sano y poder trabajar. Totalmente de Delmo. Y me sabe muy mal de Delmo y me sabe fatal cuando tenemos gente tóxica en nuestros trabajos que no nos ayudan y en realidad todo lo contrario, ¿no? Nos están machacando. Aquí en Adevinta la verdad es que lo pasé bastante bien, no tuve ningún problema, pero cuando llegué a Typeform sí que tuve ahí síndrome del impostor. Primero porque, bueno, de nuevo, esto muchas veces pasa, ¿no? Subimos lo que ganamos de dinero, por lo tanto, lo que se espera de nosotros puede ser más alto y empezamos a pasarlo peor. Aquí, además, pues como que en las entrevistas y tal había como unas grandes expectativas y eso. Luego yo estaba un poco decepcionado porque no estaba teniendo ese impacto y ahí pues tenía un poquito de síndrome del impostor, ¿no? De decir, ostras, la gente se ha dado cuenta que realmente no soy tan bueno y que entonces no puedo tener este impacto y no sé qué, y me comparaba con los demás, gente que lleva mucho tiempo en la empresa, que ya se sabía el producto, y claro, es que esta gente pues sabe cómo solucionar esto muy rápido y yo estoy tardando un montón y no sé qué, y eso en mi primer mes, que duré ahí 1 mes y medio por otros temas, pero es verdad que me afectaba nada más empezar, para que veáis que también no importa cuánto vayas creciendo, que te puede volver a ocurrir. Luego ya en Adevinta, la verdad es que en general lo pasé bastante bien, pero sí que es verdad que alguna vez sí que he tenido síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque tenía que enfrentarme a gente con mucha seniority, porque al final como frontend lead o arquitecto frontend, aunque no era de arquitectura normalmente, era platform web, tenía un impacto muy grande y tenías que enfrentar a gente de backend con mucho seniority, que te hacía mucho challenge, y al final sí que a veces tenía este síndrome del impostor de pensar, claro, esta gente se va a dar cuenta que no tengo el nivel suficiente para tomar este tipo de decisiones, no voy a ser capaz de convencerles, aunque sé que esta es la técnica correcta, es la estrategia, la arquitectura que necesitamos, se van a dar cuenta que no lo tengo tan claro y este tipo de cosas, ¿no? Y al final ya veis, ¿no? Que esto no importa en qué punto, siempre te está como... ¿Qué es que te hacían muchos challenges? Challenges lo que quiere decir es que te retaban tus ideas, ¿no? Y de hecho es una frase que a mí me da bastante... me da cosita cuando la gente te lo dice, ¿no? De te voy a hacer challenge, ¿no? Que quiere decir como que voy a retar tu idea para que me convenzas realmente de que es la buena solución. Eso es lo que quiere decir te voy a hacer challenge o te hace muchos challenge. Es que te reten las ideas. Y claro, llegados a un punto y si ves que estás en un grupo de gente con mucha seniority y tienes que defender una idea, pues claro, si tienes ahí esas dudas de síndrome del impostor, pues lo pasas mal. Pero bueno, ¿qué es lo que yo hacía? Pues me lo preparaba mejor. Bueno, el tema. Ahí terminamos con Adevinta, finalmente. ¿Y qué me pasó en Adevinta? Mi último síndrome del impostor, finalizando, para pasarme a creador de contenido. ¿Por qué? Porque obviamente dejar un trabajo que estaba ganando 80.000 euros más un 20% en bonus y un montón de... pero un montón de beneficios y dedicarme a la creación de contenido, pues lo que pensé es, ostras, que la gente se va a dar cuenta que no sirvo de creador de contenido, que tampoco tengo tantas cosas interesantes que contar, la gente se me va a aburrir, que no sé qué. O sea, que para que veáis, ¿no? O sea, muchas veces, aunque ya dejes la programación y te dediques a otra cosa, como os decía, Taylor Swift, Ibai Llanos, un montón de gente sufre el síndrome del impostor. Os voy a comentar algunas técnicas así rápidas para que las mejoréis. 1. Reconocimiento y aceptación, ¿vale? Es súper importante que la gente que reconoce tus logros los aceptéis que os haya ido bien, que lo habéis logrado, que ha sido por vuestro esfuerzo y todo esto, ¿vale? Y que al final los reconocimientos los hacen porque os quieren, no porque simplemente os quieren comer la oreja, sino porque realmente, a mí, por ejemplo, cuando he ido a Argentina, todo el cariño de es que no sabes el impacto que has tenido, es que me encanta tu contenido, me encanta cómo explicas y tal, pues yo... la verdad es que les decía, oye, te lo agradezco un montón porque yo estoy en mi habitación creando contenido y no veo este impacto y la verdad me hace muy feliz ver que todo el esfuerzo que le pongo, todas las ganas, toda la pasión
se traduzca en esto. Y te agradezco muchísimo que me des este reconocimiento porque me hace muy feliz para poder continuando crear contenido. Entonces, imaginad que yo no aceptase ese reconocimiento. Pues al final lo que estaría es saboteándome a mí mismo, cuando esa persona lo está diciendo porque me quiere, porque realmente me lo agradece. Así que lo mismo en el trabajo y con vuestros amigos. Pedir reconocimiento y aceptarlo. Y también os tenéis que autoaceptar vuestro camino, cómo habéis llegado, lo que os habéis esforzado, las horas que le habéis dedicado, las habilidades que ya habéis adquirido, las comparaciones con vosotros mismos del pasado. O sea, eso hay que hacerlo. Una mentalidad de crecimiento, ¿no? Hay que cultivar una mentalidad en la que tenemos que ver los desafíos y los errores como oportunidades para crecer y para aprender. Que no sabemos algo, eso no significa que no valemos, sino que simplemente no sabemos algo. Y hay dos cosas en la vida, es una frase que a mí me encanta mucho decir, hay dos cosas en la vida, las que sabes y las que vas a aprender. Y más allá de eso no hay nada. Entonces, si hay algo que no sabes, disfruta aprenderlo, porque es un regalo al final que no se hace aburrida la programación, de que siempre hay algo por aprender. Luego, el apoyo social. Es súper importante discutirlo en comunidad. Id al Discord de la comunidad. Oye amigos, estoy pasando por esto, el síndrome del impostor me está atacando, creo que esto, ¿cómo lo veis? ¿Me ayudáis? Oye, ¿le podéis echar un vistazo a mi código? A ver si lo veis tan mal, ¿qué me recomendáis? ¿Me podéis dar feedback constructivo de cómo puedo mejorar? Lo que sea, ¿no? El apoyo social es muy importante porque los problemas y las cosas que pasamos cuando las verbalizamos son mucho mejores. A mí es una cosa que me ha ayudado un montón el hablarlo con amigos, el hablarlo con compañeros, el hablarlo con mi pareja y al final esto lo que hace es que realmente lo veas de una forma diferente. Y yo un ejemplo que pongo muchas veces es el de un incendio. Cuando vosotros veis un incendio, cuando estáis fuera, el incendio es súper fácil de ver porque estáis viendo las llamas, porque lo veis clarísimo desde fuera. Pero cuando estáis dentro del piso, del apartamento o de la casa y está empezando el incendio, uno no se da cuenta hasta que no pasa un buen rato y hay humo y de repente ahí y te das cuenta más tarde que la gente que está fuera. Entonces es súper importante que dejéis que la gente de fuera pues os apoye, os dé pues nada, hablar con ellos, un poco de mentoring y este tipo de cosas, porque a mí personalmente siempre me ha ayudado un montón. Celebrar los logros, por favor. Es súper importante celebrar los logros. El otro día tengo un amigo que está aprendiendo programación y tal, y me dice, es que solo he hecho el 3 en raya, y el 3 en raya pues tampoco, no sé qué, pues es un rollo el 3 en raya, y claro, es que te he visto a ti hacer el Tetris y no sé qué, y es que me daban ganas de pegarle una hostia con la mano abierta, y digo, pero a ver, vamos a ver. Oh my God. Has hecho un 3 en raya que seguro que hace un año ni siquiera soñabas que podías empezarlo. A mí me parece un logro increíble, que es que le decía, tío, te invito a una cerveza por haber hecho el 3 en raya. Y cada vez que hagas un proyecto, me avisas y nos vamos a tomar una cerveza y me lo explicas. Y esto lo podéis hacer incluso en las redes sociales. Es súper genial que vayáis a vuestro LinkedIn y digáis, oye, pues he conseguido aprender esto y he hecho este proyecto y se lo he explicado a tal y he visto un vídeo de Miguel Ángel Durán y he hecho esto, y eso es increíble. Celebrar vuestros propios logros os va a dar una dimensión de lo que estáis logrando. Y eso serían un poco las técnicas que os dejo. Amigo, hice un 3 en raya. Midu, te meto una hostia. Hombre, te meto una hostia no. Te meto una hostia cuando me dice, no, es que tampoco es para tanto, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Es que dices, tío, no me jodas. No me jodas. O sea, nunca jamás hay que infravalorar los logros de uno mismo. Hay que celebrarlos, hay que disfrutarlos y a por el siguiente. Porque es que al final eso es lo que nos da también las ganas de seguir, ¿no?